Ahora que vimos en qué consiste la profesión de guía turístico, cuáles son sus cualidades y cuáles son sus características, vamos a ver cuál es el tipo de personas o individuos que podemos encontrar en el quehacer diario de ellos. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, siempre los grupos se dividían por grados, grado séptimo, octavo, noveno, por ejemplo. Cada uno de estos grupos tenía unas características en común, el nivel de conocimiento que tenía cada uno de ellos, pero también tenía ciertas características específicas. Por ejemplo, en mi colegio había dos séptimos, había séptimo A y séptimo B. Séptimo A era muy bueno jugando al fútbol y séptimo B era muy bueno en el grupo de danza. Este tipo de características generales y específicas de los grupos, los guías turísticos deben saber identificarlas con rapidez, dado que eso les va a ayudar a liderar con más rapidez exactamente y con más eficacia. Según la Real Academia Española, un grupo es la pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, mentalmente o físicamente considerado. Si trasladamos este concepto, este significado al turismo, podemos decir que un grupo turístico es ese grupo de personas que tienen algún interés turístico común y algunas características similares. Poder clasificar en diferentes tipos de grupos es posible y saber considerarlos y reconocerlos es una tarea importante para el guía turístico, dado que de esta manera él puede modificar o aplicar técnicas diversas dependiendo a las características del grupo que esté guiando. Ahora vamos a ver a continuación cuáles son esos tipos de grupos que podemos encontrar. En primer lugar, encontramos los grupos heterogéneos o los grupos abiertos. Este tipo de grupo tiene que ver con personas que han comprado un paquete o un producto turístico plaza a plaza, persona a persona. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que componen el grupo no se conocen previamente, pero sí tienen un interés común. Obviamente ese interés es el servicio que han comprado, el itinerario que han escogido. En este tipo de grupo es muy común encontrar personas de diferentes nacionalidades y hasta que hablen diferentes idiomas. Y en segundo lugar encontramos los grupos homogéneos. Este tipo de grupo sí se caracteriza porque sus integrantes se conocen previamente y tienen características e intereses muy similares. Dentro de estos grupos es muy común encontrar un líder o un guía natural, el cual en ocasiones va a competir con el guía turístico. Esto deben tenerlo muy en cuenta. Los viajes de egresados es un ejemplo claro de un grupo homogéneo. También encontramos o podemos clasificar los grupos según su tamaño. Tenemos grupos pequeños en los cuales el guía turístico tiene la oportunidad de relacionarse más personalmente con sus integrantes y puede tomar en consideración sus opiniones y sugerencias. También tenemos los grupos grandes o macros. Este tipo de grupo está conformado siempre por más de 30 integrantes. Por sus dimensiones es muy fácil de que se armen subgrupos. Esto dificulta un poco más la labor del guía turístico y requiere que tengan una organización muy detallada para no dar lugar a las improvisaciones. Este tipo de grupos es muy fácil encontrarlos en las convenciones de trabajo. Obviamente, en este tipo de convenciones también pueden ser grupos pequeños. Esto está relacionado directamente con el tamaño de la empresa y el número de personas que vayan a ese tipo de convenciones. También se pueden clasificar los grupos de acuerdo a su vínculo. Dentro de esta clasificación podemos encontrar los grupos de jóvenes o estudiantes. En este tipo de grupos es muy importante adaptar el mensaje a su tipología.
Suelen haber divergencias de intereses, pero por suerte, algunos imprevistos que se puedan llegar a presentar durante el viaje no suelen ser un mayor problema. También encontramos los grupos de tercera edad. Este tipo de grupos se caracteriza por tener un interés cultural, pero no solo eso, ellos también quieren pasarla bien y para ellos es muy importante. Hay que tener en cuenta que en estos grupos pueden haber problemas motrices, auditivos o de memoria, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Por regla general, este tipo de grupos no le gusta tener tiempo libre, por consiguiente el guía tampoco lo tendrá. Por último, encontramos los grupos de profesionales. Este tipo de grupo se caracteriza por tener un vínculo común bastante fuerte. El guía turístico puede llegar a profundizar en temas muy específicos con ellos y suelen tener características, intereses y nivel cultural bastante parecido. Como vimos, los grupos turísticos están conformados por individuos. Aunque estos individuos puedan formar parte de un grupo aparentemente homogéneo, ellos tienen sus propias motivaciones y sus propias maneras específicas para ser tratados. Tener en cuenta esto es muy importante, pero ya nos ocuparemos de eso en nuestra próxima clase. Hasta la próxima.